bienes civiles y mercantiles. Les habla Juan Carlos Tejera Medina desde la ciudad de Bogotá. Un saludo muy cordial para todos los amigos del derecho, amantes del derecho, gente legal, gente próspera. Hoy hablaremos de los bienes corporales en nuestro escenario número 2. Pero mientras haremos un repaso muy general sobre lo que son los muebles, bienes muebles e inmuebles. Dice así: los romanos también hallaron la distinción entre los bienes muebles e inmuebles, en que estos últimos no permitían la traslación y que no pueden despegarse del suelo, a diferencia de los primeros. Entonces empezamos. Inmueble por naturaleza. Aquellos que están fijos en un punto. Estos pueden ser semovientes, es decir, se trasladan por sí solos y aún así aportan una utilidad al hombre. Ejemplo, un caballo de carga, una vaca, los becerros. Por naturaleza, cosas inanimadas. En su segunda división se encuentran también aquellos muebles que deben ser movidos por la fuerza del hombre, sea entendida como fuerza externa. Ejemplo, una carreta o el barco que se impulsa gracias a la vela. Inmuebles por adhesión. Aquellos bienes que necesariamente irán adheridos a otro bien, pues esto será necesario para que el primero subsista. Ejemplo, las piedras que sostienen el cimiento de una edificación. Inmuebles por destinación. Los bienes a los cuales el hombre tiene predeterminado un uso para que éste aporte a la labor o actividad humana, con el propósito de lograr un beneficio. Ejemplo, los tubos de cañería. Ficciones jurídicas. Recurso que permite asumir por necesidad contextual un bien mueble como inmueble, o a la inversa, a través de la construcción de una realidad que permite la fundamentación de un derecho. Bueno, ahora sí, vamos al tema central. Unidad 1, escenario 2, lectura fundamental. Distinción conceptual y clasificatoria de los bienes corporales. Hoy veremos los bienes entre lo corporal e incorporal, bienes muebles, bienes inmuebles. La presente lectura fundamental introduce la clasificación de las cosas corpóreas, en particular la distinción entre bienes muebles e inmuebles, deteniéndose en la tipología de estos últimos para examinar con detenimiento la conceptualización de cada uno de este tipo de bienes, sus características, ejemplos e implicaciones jurídicas, con base en la legislación civil nacional, la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Resulta importante en este sentido que, además de ilustrarnos sobre el tema, el texto pueda contribuir en la creación de espacios de análisis y de discusión jurídica al respecto. Los bienes entre lo corporal e incorporal. La legislación civil colombiana, en su examen particular de los bienes y de las cosas, ha establecido una relación de interdependencia entre ellos, lo cual sugiere de fondo una postura doctrinal al respecto. En este sentido, el Código Civil colombiano, 1887, en su artículo 653, lo manifiesta con carácter literal inequívoco. Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Ante esa dualidad es interesante, en primer término, auscultar lo correspondiente a los denominados bienes corporales. En la clasificación que se efectúa de los dichos bienes corporales, esos suelen dividirse en bienes muebles o los que se pueden trasladar de un sitio a otro, como un auto o un semoviente, y en bienes inmuebles, o aquellos tenidos como ligados al suelo de manera inseparable, sin posibilidad de traslación, como acontece con un terreno, un árbol o un edificio. No obstante, revisando la respectiva conceptualización de la corporeidad del bien, el propio Código Civil colombiano preceptúa en el anterior artículo 653, inciso segundo, corporales son los que tienen un ser real y pueden ser percibidos por los sentidos, como una casa, un libro. Adviértase que el texto de la normativa indica la forma exclusiva por medio de la cual pueden ser percibidos dichos bienes. Los sentidos.
Luego, la experiencia sensible es la que permite integrar el registro de apropiación material de dicha tipología de bienes. Esto resulta significativo porque nos ofrece la base tangible sobre la que recaerá aquella expresión intangible conocida como derecho sobre la cosa real. Miner, 2001. La importancia de realizar la distinción entre lo corporal e incorporal en los bienes trae consigo consecuencias relacionadas particularmente con los modos de adquirir, lo que exige distinguir la separación apropiada de uno y otros respecto de los precitados modos de adquisición y la norma de carácter jurídico que le corresponde. Así pues, tenemos que existen algunos de estos modos, como son la accesión, artículo 713, y la ocupación, artículo 685, Código Civil Colombiano 1887, por entero aplicables a los bienes corporales. Asimismo, los modos de la tradición, artículo 740, y la prescripción, artículo 2512, Código Civil Colombiano, se encuentran prescritos o regulados por normativa diferente, conforme a si son cosas corporales o incorporales. Como se aprecia, la distinción de los bienes corpóreos resulta esencial con fines prácticos ante eventuales procesos de exigibilidad del derecho sobre los diferentes modos de adquirir el dominio. A su vez, los bienes reputados como corporales tienen una clasificación necesaria, atendiendo al factor de movilidad que reviste la importancia de determinar la capacidad de traslación o no de la cosa corpórea por sus propios medios o por intervención de fuerza externa, cambiando así de lugar de ubicación, yendo de un sitio a otro, pero sin alterar su propia physis o naturaleza en aquel movimiento de traslación. La idea fundamental es que la corporeidad se conserve en su estado original, con objeto de que las características del bien no llegaren a perder atribuciones que definen sus valores y sus propiedades reguladas por la normativa que le es pertinente. Dicho de otra manera, el marco de regulación jurídica que pende, por ejemplo, sobre una cosa que es móvil, mueble, se vería afectado si la misma cosa perdiera dicha movilidad, convirtiéndose en cosa inmóvil, inmueble, a la que le correspondería una nueva realidad y regulación de orden jurídico. Por ejemplo, los ladrillos que aún no son utilizados en la construcción de una edificación y que se consideran por sus características de movilidad en bien mueble. Código Civil Colombiano 1887, artículo 651. En tanto que si se aprovecharan en la construcción de un muro que formara parte de una edificación, luego su naturaleza y características se modificarían al punto de convertirse en un llamado bien inmueble por destinación. Como veremos líneas más adelante, la aludida tipología, bienes muebles. Atendiendo a la precitada observación, podemos señalar que los bienes corporales con arreglo del factor de movilidad o no por sus propios medios o por intervención de fuerza externa, se clasifican en bienes muebles e inmuebles. De este modo, los primeros poseen las características de moverse y trasladarse de un lugar a otro, como lo preceptúa el Código Civil Colombiano de 1887 en su artículo 655. Muebles son que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se mueven por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Recuérdese que la movilidad puede generarse a partir de la capacidad de la propia cosa o porque una fuerza externa a esta le imprime movimiento para trasladarse. Como dato curioso, en la época medieval prevalecía la tendencia obsesa de otorgarle mayor protección jurídica a los muebles inmuebles que a los muebles, quizá por el inmenso valor económico y político que poseía la tierra como bien principal en el sistema feudal.
Berman, 1996. En la concepción que se tiene de los bienes muebles, con capacidad propia o ajena de la locomoción, estos obedecen también a una oportuna diferenciación entre aquellos que lo son por naturaleza, como los semovientes, en los que hallamos a los animales como una vaca, una oveja, un caballo, etc., y aquellos otros que constituyen una cosa inanimada, como ejemplo una carreta de madera que se mueve, pero sí es tirada por un caballo, un barco a vela que igualmente se mueve, pero si el viento, la fuerza externa, le imprime presión a dicha vela. En los clásicos molinos destinados a triturar el grano de trigo, siendo estos bienes muebles de una cosa inanimada, se dispone de la fuerza del viento para girar sus aspas o de la fuerza del agua para mover su rueda hidráulica. Son también muebles inanimados una mesa, un automóvil, un libro, porque en ellos no hay vida, en términos biológicos como la entendemos, aunque pueden moverse o ser trasladados de lugar por fuerza ajena. En otra clasificación de los bienes muebles, el artículo 663 del Código Civil habla de los consabidos bienes fungibles y no fungibles, teniendo a los primeros como los que se consumen o destruyen cuando se usan, como el dinero, y los segundos son aquellos que no se consumen o destruyen con su uso, como acontece con una silla. El Código Civil colombiano de 1887, en su artículo 659, dispone de una tipología de bienes muebles que se denominan por anticipación y de los cuales predica literalmente. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorias a ellos, como las hierbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar se reputan muebles aún antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos productos o cosas a otra persona que el dueño. Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina y a las piedras de una cantera. Como se observa en esta especial categoría, son bienes que nacen siendo inmuebles y por alguna circunstancia a través del tiempo se convierten en muebles, como puede ser el grano de trigo que anticipadamente se sabe que se desprenderá de la espiga adherida al terreno durante el tiempo de la cosecha para ser trasladado con destino al molino. Bienes inmuebles. En la categoría de los bienes inmuebles, la característica esencial estriba en su incapacidad de movilidad. Esto es, que no pueden trasladarse por sí mismos o por intervención de fuerza externa, como acontece con un terreno. Al respecto, la legislación civil nacional en su artículo 656 del Código Civil colombiano los define de la siguiente manera. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. Las casas y heredades se llaman predios o fundos. Para los romanos de la antigüedad, el inmueble poseía un valor de utilidad que se consideraba primario en cuanto refiere a la tierra misma, los árboles y las minas, que servían de soporte a otros bienes. Maynard, 2001. En el siglo XIX, los economistas pertenecientes a la escuela de los llamados fisiócratas veían el papel de la tierra esencialmente como base para la sostenibilidad de la economía de una nación. Con ello se reconocía la importancia impostergable de los bienes inmuebles, como la tierra entendida como suelo y subsuelo, que por su inamovilidad no son susceptibles de perderse por traslado en lo físico, material, pero que pueden ser afectados en la discusión de los derechos sobre los diferentes modos de su adquisición. En una moderna clasificación de los bienes corpóreos inmuebles, se tienen además de aquellos por naturaleza los denominados inmuebles por adhesión, artículo 657, y por destinación, Código Civil colombiano, artículo 658.
A los primeros corresponden los que, siendo muebles por adhesión o adherencia, como dice el Código Civil chileno, se encuentran incorporados a un inmueble principal, como sucede con un árbol adherido por sus raíces a un terreno o las piedras empleadas en los cimientos de una edificación. Particularmente, la ley les otorga el tratamiento de inmuebles porque se encuentran inmovilizados por estar adheridos a un bien inmueble natural, como un árbol de naranjas al suelo, o a otro inmueble no principal, como la naranja adherida al árbol. Como se observa, el árbol y su fruto se encuentran inmovilizados por igual. Por consiguiente, conviene revisar con detenimiento las diversas y posibles situaciones en las que pueden hallarse al respecto los árboles y sus frutos. Orrego Acuña, 2021. Adicionalmente, es importante recordar, como se ha visto, que tanto árbol como su fruto, en la medida en que permanezcan adheridos o fijados a su origen, el árbol al suelo y el fruto con respecto al árbol, se constituyen en inmuebles por adhesión, formando una unidad integral, árbol, suelo y fruto, árbol respectivamente. Asimismo, se consideran bienes muebles los árboles y sus frutos, sin importar su previa separación, para efectos de configurar derechos sobre estos en persona diferente a su dueño y en consecuencia por separados en estado permanente, reputan como cosas muebles. En diversas posiciones asumidas por la doctrina jurídica y la jurisprudencia nacional, se preceptúa de ciertos bienes que, pudiendo ser catalogados como muebles, se reputan inmuebles por adhesión, como acontece con las vías férreas. Corte Suprema de Justicia, 2009. En esta misma dirección se suman los ejemplos de las líneas telegráficas, los puentes, las obras de alcantarillado, debido a su naturaleza de hallarse fijados, insertos o adheridos, para emplear el vocablo jurídico pertinente, al suelo de modo permanente. La ley civil, aunque no lo expresa de forma literal, se apoya y se enriquece con los aportes suministrados por otras fuentes formales del derecho, como la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Cabe advertirse que, siendo el ordenamiento jurídico una creación propia de cada sociedad, según sus realidades y necesidades, es posible que en otros ordenamientos diferentes al colombiano, que responden a la cultura de cada sociedad, los inmuebles por adhesión no sean reconocidos como por el mismo rasero. Puede cambiar en algunos ejemplos por origen en la propia legislación civil, la jurisprudencia o la doctrina. De otra parte, los requisitos que debe surtir un bien corporal para tenerse como inmueble por adhesión se infieren de sus propias características, siendo las siguientes. Primero, que el bien adhiera a otro del tipo inmueble por naturaleza o también a uno que le es principal por adherencia. Segundo, que la capacidad de adherencia del bien sea de carácter permanente y fijo a otro bien claramente definido como bien raíz, como la tierra, una finca, una mina, un edificio, etc., sin que ello signifique que su adherencia sea considerada para siempre, desprovista de término de extinción por desgaste. Por ejemplo, al respecto, en el año 1974, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, la construcción de la avenida Ciudad de Lima, sobre la calle 19, en la intersección con la avenida Caracas, se vio obstruida porque un edificio de 8 pisos, conocido como Cudecom, con un peso de más de 8.000 toneladas, se hallaba en medio de la obra. La solución fue la de mover el edificio 29 metros hacia un lado, con la ayuda de rodillos acerados y 7 enormes gatos hidráulicos. La operación se realizó con éxito y no hubo necesidad de demolerlo. Páez R. Antonio, 1999. Esta breve anécdota nos demuestra que un edificio, siendo bien inmueble, del tipo bien raíz, se adhiere al suelo permanentemente, pero esta condición no se traduce en modo alguno en que la cosa no sea susceptible de desgaste, de transitorio o eventual desplazamiento o demolición. En otras palabras, su estado de permanente adherencia
no es sinónimo de perennidad. El edificio de la historia en cuestión continuó conservando su naturaleza de inmueble pese a haber sido desplazado en un momento dado. De acuerdo con el artículo 658 del Código Civil colombiano, los bienes inmuebles denominados por destinación son preceptuados así. Se reputan inmuebles, aunque por naturaleza no lo sean, las cosas que están permanentemente destinadas al uso, cultivo o beneficio de un inmueble. Sin embargo, de que puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo, las losas de un pavimento, los tubos de las cañerías, los utensilios de labranza y minería. La ley civil define este tipo de bienes muebles por mediación del recurso de la ficción jurídica Luna Serrano 2019, con motivación fincada en la practicidad, como inmuebles. La finalidad de dichos bienes consiste en servir de manera permanente por vínculo con el inmueble principal, llegando aún a separarse sin perjuicio alguno. La razón práctica que anima a la ley a reputar un mueble como inmueble, como en este caso, es de orden estrictamente económico, con el objeto de evitar que la separación de la cosa, por ejemplo, un carrito de golf, afecte o perjudique la capacidad de productividad o utilidad de un inmueble principal, el campo de golf. A la inversa, también se tiene que la separación o falta del inmueble principal puede afectar el desempeño y, en consecuencia, la productividad del bien mueble convertido por ficción legal en inmueble. Así, la falta del campo de golf perjudicaría la utilidad y finalidad del carrito diseñado para desempeñarse en faenas propias de aquel. Del mismo modo que las máquinas destinadas con fijación permanente en una fábrica se consideran bienes inmuebles por destinación, prestando utilidad a la productividad, y a la inversa, la fábrica es necesaria para que puedan asentarse en ella y desarrollar sus funciones las máquinas. Esta postura de la relación de interdependencia para conformar unidad económica entre uno y otro bien lo sostiene en Colombia el Consejo de Estado en sentencia proferida con fecha de octubre 8 de 1979. En adición, se ha discutido por parte de los tratadistas acerca de los requisitos de los bienes inmuebles por destinación, siendo los siguientes. Primero, la colocación de mueble en uno inmueble. Pilas. Aquí resulta importante prever que la naturaleza del inmueble principal pueda ser transmitida a la del mueble, con lo cual se establecería la relación de interdependencia necesaria. Segundo, los bienes muebles deben tener un propósito claro y definido, como lo señala la ley civil, en interés de inmueble principal, en cualquiera de las finalidades señaladas por el precitado artículo 658 del Código Civil colombiano, uso, cultivo y beneficio. En este aspecto vale considerar que si, por alguna razón o circunstancia, el bien mueble perdiere su condición de inmueble por destinación, obedecería dicha pérdida al cese de la aludida relación de interdependencia, y dicho cese o extinción de la relación sería por causa, verbigracia, de que el bien mueble se sustraiga a la explotación del inmueble, es decir, que deje de prestarle utilidad, o porque sean enajenados tanto el mueble como el inmueble cada uno por separado. Orrego Acuña 2021. Por ejemplo, que la máquina sea vendida y tenga que ser retirada de la fábrica, o en sentido contrario, la fábrica sea vendida, cedida, permutada, donada, etc., y deje de prestar su locación o infraestructura permanente para el desempeño de las máquinas. Tercero, el bien mueble tenga una destinación permanente, fija, estable, dedicada por completo al cumplimiento de los propósitos o fines para los cuales fue vinculado al servicio del inmueble. Con ello se debe tener presente que la destinación del mueble no exige convertir
su mercancía en carácter de perennidad o perpetuidad. Como sucede con las cosas que por más que se necesiten, presten su utilidad y se vinculen, no están exentas de consumirse, agotarse, dejando de existir en la práctica. Como puede darse con una máquina que finalmente, luego de años de desempeño, se desgasta por su normal uso y deja de funcionar sin tener forma alguna de reparación. Los bienes inmuebles por destinación lo pueden ser por destinación agrícola, como en el caso de los abonos o de un tractor, que tienen el mismo dueño con respecto al suelo. Por destinación industrial, como sucede con las calderas o prensas con el mismo dueño con respecto al establecimiento. Por destinación comercial, en el caso de los vasos usados en un restaurante. Por destinación doméstica, como el sistema de calefacción de una casa. Por destinación suntuaria u ornamental, como una estatua en una plazoleta. Cabe anotar que los semovientes también fungen como inmuebles por destinación, no siendo solamente las cosas inanimadas las que puedan serlo. En este entendido, es necesario señalar, citando el Código Civil colombiano de 1887, en el mismo artículo 658, inciso último, que los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas o cualesquiera otros vivares, con tal que estos adhieran al suelo o sean parte del suelo mismo o de un edificio. En este orden de ideas, la relación de interdependencia entre el mueble, el animal y el inmueble, un vivar sujeto al suelo, reviste la relación de unidad económica necesaria, resultando que los animales bajo esta condición son mantenidos en cautiverio o explotación y reciben manejo en un establecimiento adaptado para ello, prestando de este modo una utilidad que recae sobre la mencionada explotación de estos. Por ejemplo, la infraestructura de perreras en un complejo locativo con destinación a la crianza y venta de perros. Esta relación de explotación económica reputa al animal como inmueble por destinación, vinculado a los fines que persigue la perrera, sujeta o adherida al suelo como inmueble dedicado a la actividad definida. En síntesis, en los inmuebles por destinación, la movilidad se conserva de alguna forma y la identidad del propietario es necesaria. Asimismo, los vasos empleados en un restaurante se mueven prestando su servicio a los clientes dentro del establecimiento comercial que se encuentra adherido al suelo y que posee el mismo dueño, tanto para los vasos como para el establecimiento. De otra parte, en los bienes inmuebles por adhesión, la movilidad se pierde y la identidad del propietario no es necesaria. Referencias: Bello, 1856, Código Civil de la República de Chile, primera edición. Barman J., 1996, La formación de la tradición jurídica de Occidente, Fondo de Cultura Económica. Congreso de la República de Colombia, Ley 57 de 1887. Se expide el Código Civil colombiano, redactado por don Andrés Bello. Consejo de Estado 1979, Sala de lo Contencioso Administrativo, expediente número 2307, Decretos de Gobierno. Corte Suprema de Justicia 2009, Sala de Casación Civil, expediente número 1100102030002008017600. Magistrado César Julio Valencia Copetti. El tiempo: 1999, el traslado del edificio de Cudecom cumple 25 años. Kiberstein A., 1996, Derecho Civil, los bienes, el jurista. Luna Serrano A., 2019, Las ficciones del derecho en el discurso de los juristas y en el sistema de ordenamiento. Dickinson. Maynard R., Derecho Romano, curso de Derecho Privado Romano, Universidad Católica Andrés Bello. Orrego Acuña, 2021, los bienes. Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Módulo Bienes Civiles y Mercantiles. Unidad 1, el concepto general de bien y los bienes corporales. Escenario 2, bienes corporales. Autor: Diego Fernando Marín Monge. Asesor pedagógico: Ivonne Tatiana Parrastros. Diseñador gráfico: Diego Calderón. Todo este material pertenece al Politécnico Gran Colombiano. Este material es leído por Juan Carlos Tejero para poder complementar
nuestra pedagogía en derecho. Aprender más, saber más, comprender más y ante todo para aquellos compañeros que o no tienen el tiempo o que también como yo comprendemos más por vía auditiva. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Chao, chao.